Y ahora escuchamos la palabra de el doctor Pedro Averasturi. Hola, ¿se escucha? Ok. Bueno, buenos días a todos. Agradezco, por supuesto, a las autoridades del Congreso, en la persona de Juan Corbalán, el placer de estar en este panel, y les agradezco a ustedes, público asistente, por tener la deferencia de escucharnos. Lo mío va a ser crítico y pragmático. Crítico en el buen sentido de la palabra, ya que lo que debemos hacer es analizar lo que tenemos, ver cuáles son las falencias y ver cómo superamos lo que tenemos. Y para eso creo que hay que referirse brevemente a una situación histórica. La situación histórica es la sanción de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en 1972, que, estupenda, muy bien estructurada, bien reglamentada, etc., pero nació con una ideología. La ideología era, por un lado, los últimos momentos de un gobierno de facto y una relación directa con la Ley de Procedimientos Administrativos española de la época franquista. Por lo tanto, era impensable en ese momento que se pudiera dar cabida a un proceso colectivo. ¿Por qué? Porque lo colectivo, las multipeticiones, el haber tenido la Facultad de Ciencias Exactas en Núñez, fue sacrílego para la gente militar, etcétera. Bueno, entonces no se concebía. Pero lo peor de todo es que ya pasaron 40 años y después de pasar 40 años no ha habido ningún atisbo para incorporar ese proceso colectivo en el procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo 3º en el reglamento que dice que en forma general, que pueden ser parte de todos aquellos que les pueda afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, un artículo 24 que habla sobre los asuntos conexos y una especie de ampliación de la legitimación en el 74 que dice que no es necesario acreditar el derecho subjetivo o interés legítimo, sino que hay que invocarlo. Esto es lo único que tenemos. Y después, lo notable es que desde 1994, que se amplía la legitimación con la incorporación del 43, ¿no? Y que está bien expuesto en el caso Alavi la ampliación de la legitimación, pero hay que criticar a Alavi. ¿Y por qué hay que criticarlo? Primero, porque no tenía competencia de apelación la Corte para dictar el caso Alavi en el esquema general como lo hizo. O sea que quisieron incorporar una situación de legitimación fuera del ámbito procesal, o sea, fuera de un ámbito de legitimidad, ¿no? Esta es la crítica. La parte positiva, por supuesto, es que se amplió la legitimación. Pero ¿cómo se amplía la legitimación? Se amplía la legitimación para tratar de conceptualizar lo que es el colectivo. Y realmente, lo que es el colectivo, tenemos aproximaciones, pero nada más que aproximaciones. Pero no podemos conceptualizar específicamente, jurídicamente hablando, de qué se trata el colectivo. Y esto se trata de explicar un poquitito más en CEPIC y directamente en el caso siguiente, que es Abarca, ¿no? La Corte solamente le dice vaya Club Social a explicar y aprobar cuál es el colectivo, porque hasta acá no me lo pudo decir y el juez de primera instancia tampoco se tomó el trabajo de hacerlo. Entonces tenemos que reconocer que no existe una calificación
del colectivo para poder nosotros saber de antemano si nos van a dar legitimación o no. Y en el derecho administrativo, la legitimación, ¿qué hemos hecho con la legitimación? Ha sido nuestro caballito de batalla para impedir el acceso a la justicia. Siempre, siempre. Y después del 43, del artículo 43, pudo haber una serie de cuestiones de ampliación, pero no se olviden que el 43 es para la acción de amparo, ¿no? Bueno, está bien, lo ampliamos a la acción declarativa de inconstitucionalidad. Ah, qué bueno. Pero entonces, nada más, o sea, acción de amparo y acción declarativa. Pero hasta ahí llegamos, porque tampoco tenemos una modificación del Código Contencioso Administrativo que teóricamente algún día se dictará. Espero estar vivo para cuando eso suceda, ¿no? Pero mientras tanto aplicamos el Código Procesal Civil y Comercial, el sede federal, y ahí la legitimación activa ¿de quién es? De alguien que invoca un derecho subjetivo. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Frente al AVI y frente a CEPIC tenemos la invocación de Thomas. ¿Y Thomas qué es? Ah, no, momentito. ¿Qué es? Es una interpretación deformada del caso Alavi. ¿Pero qué deformación? Si se siguieron las pautas del caso Alavi, entonces yo diría, no es deformada, es seguir a pie de juntillas un esquema de proceso colectivo en el cual la Corte no estaba de acuerdo, quizás, ¿no? Pero entonces volvemos de nuevo. No vamos a dejar sin efecto la medida cautelar del caso Thomas porque es ilegítimo la medida cautelar dictada, sino por la falta de legitimación. Entonces, ¿saben qué? Para mí acá se han equivocado. Les cuento que desde el punto de vista crítico y reconociendo que la ampliación de la legitimación ha sido maravillosa para todos nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un país de jurisdicción única. Y esta jurisdicción única significa, en principio, que estamos habituados a atender casos individuales. Y estos casos individuales buscan el caso y no quién lo va a llevar adelante. Si hubiéramos hecho al revés y hubiéramos reforzado la legitimación sobre el caso, quizás no tendríamos problemas de legitimación. Y bueno, y como ahí han mencionado que he estado en traducciones del derecho alemán, no puedo perderme la oportunidad de mencionarlo, eso es evidente. ¿Y cómo ha resuelto la doctrina alemana? Primero, no hay acciones colectivas. No hay acciones colectivas porque ellos también están acostumbrados al caso y viven cómodamente sin la acción colectiva. Nosotros ¿qué hicimos? Hicimos una especie de copia de la acción colectiva, de la acción de clase norteamericana con Alavi. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen en la Ley de Procedimientos Administrativos un mecanismo de participación de la gente que está interesada. Por ejemplo, hay que instalar un aeropuerto. Acá tenemos un proyecto que hay que terminar. Entonces, vengan todos para acá, todos los que están interesados. Hay que instalar una planta nuclear. Bueno, ¿quién está interesado? Entonces, venga para acá. ¿Y qué acción colectiva? No hay ninguna acción colectiva. ¿Y después qué tenemos? En la Ley de la Justicia Administrativa, que también es jurisdiccional, no es del tipo francesa, tenemos el proceso modelo, el Musterverfahren. ¿Qué significa? Que cuando hay muchos procesos, bueno, se toman una serie de procesos modelos y se paralizan los restantes. Cuando se terminó de dictar la sentencia, los restantes ven si se adecuan a lo que se resolvió. Si se adecuan, ya estamos. Y si no, bueno, lo seguirán por el caso.
Entonces, lo que hemos avanzado, lo hemos avanzado desde el punto de vista de la protección de los derechos constitucionales y no hemos hecho hincapié en el caso, hemos hecho hincapié en el grupo, sí, ya sé. Tenía muchísimo más para decir, pero me voy en el debate después. Pero lo cierto es que la preocupación es el efecto expansivo de la sentencia acá, ¿no? Y quién puede ser el juez que dicte la medida cautelar. Entonces, yo estoy convencido que si sale una reglamentación del proceso colectivo, van a apuntar a restringir la legitimación y van a apuntar a restringir el efecto expansivo de la sentencia, en lugar de comenzar a hacer hincapié en que la reglamentación se tendría que haber debatido en el procedimiento administrativo, que era lo que correspondía, y olvidémonos de la audiencia pública, sino entre los interesados. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Pedro Averasturi.